Ya se ve perfecto. Estamos a miércoles, es día de debate, de tertulia en TVR, es jornada de más que palabras, tiempo para ver a buenos amigos, a los que hacía tiempo que no invitábamos a plató, entre ellos Carlos Villar-Flor. Bienvenido, don Carlos, ¿qué tal estás? Gracias, gracias, me abruma ser el primero presentar, pero sí, hacía ya más de un año que no venía. Entre los compromisos profesionales y asuntos personales, no hemos podido disfrutar de tu Entonces he optado concurso, por elegir el día de San Valentín. que está muy bien. Que coincide con el miércoles de Cuaresma, ¿no? También es. O sea que son días que hay una confluencia de los astros. Y programa en TVR, gracias por acompañarnos, Carlos. No habrás perdido vista de la actualidad, que está, como siempre, muy interesante. Si no es un asunto, es otro. Sí, sí, no sé lo que podré contribuir a la actualidad. Algo positivo, seguro. Ya que me das la palabra al primero, sí que me gustaría meter una cuña, porque la noticia de hoy para mí es que han dado a la Asociación Ayuda Social Universitaria de La Rioja, ASUR, una asociación de voluntariado de la Universidad de La Rioja, que coincide que presido yo desde hace 28 años, le han dado un premio nacional de la Mutua Madrileña. El premio nacional han presentado 90 y tantos proyectos y ASUR ha conseguido el segundo premio nacional. Pues entonces yo creo que eso es bueno hablar de ello, y espero que igual mañana en el periódico también aparezca. Pero Toño del Río, acaba de salir ahora. Hay que darle una página a esto, mañana. Habrá que recogerlo. Bienvenido. Habrá que recogerlo, por supuesto. Gracias, Carlos. Y aprobado también por esta compañía inhabitual, Carlos, y alguno de los que vas a presentar ahora. Que se ha incorporado a la nómina también de colaboradores del periódico. Yo lo leo con mucho agrado. Lo leemos, yo creo que todos los lectores, bueno, llevaba ya mucho tiempo, como él sabe, detrás de su incorporación, y él, pues una vez que ha superado los momentos laborales y personales más complicados, pues ha dicho, venga, adelante. Venga, que sí. Y ahí lo estamos explotando un poco. No me podía resistir, esto es como El Padrino, no podía decirte que no. Le haré una oferta. Eso, yo hago ofertas irrechazables. No puedo decirte que no. Insistimos siempre en el poder del periódico, y bien lo sabe Paco Ocón, no por nada extraordinario, pero sí por esa tribuna que sigue coleando, o por lo menos tuvo un gran eco. Gracias, Paco, por acompañarnos. Sí que la tuvo. Muy buenos días y enhorabuena a Carlos por el premio. Claro, ha hablado él, vamos a darle la enhorabuena a los demás. Sin ninguna duda. Seguro que es merecido. Merecido, porque María Ángeles, estamos en un tiempo de tanta mala noticia y tanta pesadumbre que un premio a una asociación riojana de voluntarios que colaboran, que está muy bien. A la universidad, además, fantástico. Fantástico. Muy bien. Gracias, María Ángeles, por estar con nosotros también. Tienen raíces, bueno, yo creo que casi todos, si nos remontamos 1 o 2 generaciones, nuestras raíces están en el sur, con nuestros abuelos, nuestros bisabuelos estaban en el campo, con la agricultura, la ganadería. Toño hace gala de ello, en Tricio, María Ángeles también. Tricio, somos mayoría. Somos mayoría aquí. Carlos seguro que en algún pueblito, ¿no? De vez en cuando paro por algún pueblo. Paras por allí, y Paco, muy cercano, seguramente, ¿no? Sí, absolutamente cercano. Además, en La Rioja, ¿quién no es de un pueblo? ¿no? Eso es. Con el tamaño de nuestros municipios, ¿quién no es de un pueblo? O tiene una relación personal, emotiva, afectiva con esa actividad. María Ángeles, ¿cómo estás viendo este movimiento que lo publicaba el periódico, lo hemos contado, ha sido histórico por muchos motivos? ¿Cuál es tu sensación? Bueno, mi sensación es, en principio, que los agricultores era una cosa que yo creo que era cantada, que cualquier día iban a salir, ¿no? Sí que me ha sorprendido que fueran movimientos independientes en vez de los sindicatos, pero bueno, yo creo que eso estaba cantado. Creo que la Agenda 2030 es importante y hay que aplicarla, pero creo que hay que buscar fórmulas en las que los agricultores no sean los que, dijéramos, pagan el pato, ¿no? De alguna manera. Entonces yo creo que ahí sí que hay fórmulas, y que los europeos, ¿no?, se caracterizan un poco por la investigación, por la novedad, y yo creo que ahí hay que mojarse un poco, ¿no? Yo recuerdo un día que, hablando con un agricultor, decía, no, si la agenda, si esto está muy bien, no tal, pero claro, si tu salario se reduce a la mitad, ¿qué opinarías? Claro. Entonces, claro, yo creo que el campo tiene un problema estructural de fondo,
que radica básicamente en la comercialización, en el defecto de comercialización, y a eso se le están añadiendo otras circunstancias, ¿no? Me sorprendió, bueno, yo el primer día me afectó bastante, pero sí que me sorprendió que la gente estaba un poco porque luego bueno, no pudimos acceder a la autopista y luego bueno, se suspendieron la mitad de las cosas se suspendieron, esto se suspendió y me sorprendió que en la calle la gente le aplaudía a los tractores, que iban a paso lento. Muy lento. Es una de las paradojas de este fenómeno, que el ciudadano de a pie aplaudía, hemos aplaudido este movimiento cuando nos sorprendía por las calles, pero decía Paco ahora que cuando uno está en mitad del atasco o se ha visto sorprendido en una marcha lenta en la carretera, como hemos estado muchos también durante estas semanas, pues ahí la paciencia o la solidaridad no era tal, ¿no? Sí, o tanta. No vi, estuve un par de días, sobre todo uno, en la Nacional 232 y la verdad es que entre muchos de los conductores no vi yo tampoco muchos aplausos en ese momento, ¿no? Entiendo que es gente que fundamentalmente quedó en los atascos cuando iba a trabajar, cuando se dirigían a sus puestos de trabajo. Claro. Bueno, y también es entendible el enfado de mucha gente cuando un trayecto que puedes hacer en 3/4 de hora te cuesta 2 horas y media, ¿no? Claro. Hacerlo. Pero bueno, ¿cómo te pasó a ti? Sí, como me pasó a mí concretamente, sí. Y de lo que decía María Ángeles, yo creo que hay una cosa, yo no he entendido bien lo de la Agenda 2030, como en la cabeza, ¿no?, de las reivindicaciones, por lo menos de las reivindicaciones nominales, ¿no? Decía alguien antes por aquí que es una cuestión más económica, y respecto de la Agenda 2030, si nosotros ahora mismo pudiéramos tener la suerte de escuchar a nuestros nietos dentro de unos años, ¿no?, que todavía ahora no pueden hablar, pero si escucháramos a las generaciones futuras y pudiéramos escuchar lo que dicen de nosotros, ¿no?, y del mundo que les podemos llegar a dejar, igual nos concienciaríamos más, ¿no? Si viéramos cómo los efectos del cambio climático van a sufrir las próximas generaciones, seríamos un poco más conscientes. Yo creo que además la Agenda 2030 se está implementando de una manera muy parcial en los diferentes países y con muchos parones, pero bueno, la Agenda 2030, para saber bien lo que es un movimiento al que nos adherimos más de 190 estados, ¿no?, a través de Naciones Unidas, cuyos objetivos solo pueden ser calificados como loables. Que la implementación se puede hacer mejor, eso es la implementación. Pero yo creo que ahora mismo los problemas del campo son principalmente otros. Es una cuestión más económica. Fundamentalmente económica, de la evidente subida que han tenido, ¿no?, de los precios de los fitosanitarios, de los abonos, del gasoil, etcétera, etcétera, ¿no?, que han tenido los agricultores. Yo les doy la razón en que a veces esa competencia que se denomina desleal, ¿no?, que hay productos que llegan de países terceros que pueden tener unos tratamientos que aquí están prohibidos, eso lo entiendo, pero yo creo que hay que caminar a que la Unión Europea obligue a esos países terceros a aplicar esos mismos tratamientos y no al revés. Esto es, a que nosotros podamos utilizar los mismos tratamientos que se tienen fuera de aquí, ¿no? Por lo tanto, me recomendó un artículo, lo voy a decir aquí porque el profesor Emilio Barco me recomendó un artículo que apareció de un agricultor en el Heraldo de Aragón hace escasos días, un señor que se llama Marcos Garcés, y yo la verdad es que prácticamente no puedo estar más de acuerdo con todo lo que decía un agricultor profesional, ¿no? Yo creo que sería bueno que muchos lo escucharan y, sin embargo, con alguna de las cosas que he oído aquí, no a las OPAs, que casi no han hablado, sino a alguno de los agricultores o de esas demandas principales, desde luego, como la Agenda 2030, yo creo que nos jugamos el futuro de todos en el cambio climático. Desde luego, y hay que ser muy cuidadoso con eso. He iniciado diciendo que la Agenda 2030 creo que hay que implementarla. O sea, creo que eso es necesario. La cuestión es la forma. Y los agricultores yo creo que no son un problema, sino una solución, porque al final los más afectados por el cambio climático son ellos, los que más directos lo viven, ¿no? Entonces, lo que hay que buscar es la fórmula de que el peso económico, ¿no?, y hay un montón de estructuras en el campo que hay que modificar. No es solamente un problema de lo que has dicho, por ejemplo, el que en otros países se apliquen estas fórmulas, eso indica, que es una de las fórmulas que yo creo que deben adoptar en Europa, eso implica que Europa sigue siendo motor para que se aplique esa Agenda 2030, no al revés. Carlos, primeras sensaciones. Bueno, yo también quería retomar la pregunta inicial que has hecho. Cómo el ciudadano de a pie, léase cualquiera de nosotros, combina el malestar por los perjuicios que le haya causado este movimiento con la consideración de que es algo
que puede ser necesario. Yo no he sido, digamos, no he estado perjudicado por estas cuestiones como algunos de vosotros, como Paco, pero entiendo que el ciudadano a pie también, independientemente de que hayan fastidiado a estar 2 horas esperando en la autopista, entiendo que apoye el ciudadano a pie a estas movilizaciones, aunque sea ajeno al mundo del campo de modo directo, pero en realidad es que ajenos no somos nadie. Yo creo que ahí es donde me querría centrar, ¿no? Yo creo que esta cuestión no es solo de un sector muy concreto de trabajadores, sino que es una cuestión que nos afecta a todos, porque lo que pase con el campo nos afecta a todos. No solo a las personas que conocemos, amigos, parientes, etcétera, sino que es que al ser un sector primario del que tenemos que vivir, ¿no? pues la agricultura, lo que comemos día a día, depende, y no solo lo que comemos, sino la calidad de lo que comemos. Esta cuestión que ha salido ahora, ¿no? de la competencia desleal, de que una de las pretensiones, yo estoy de acuerdo en que la cuestión no es tanto la Agenda 2030, ni mucho menos, es más una cuestión de rentabilidad, de que el campo no es rentable y por tanto se está hundiendo, ¿no? Se está hundiendo como sector que pueda dar de vivir a unas personas. Pero, por ejemplo, lo que comentaba antes de la competencia desleal es algo que nos afecta porque, claro, los productos de países que no tienen las mismas medidas de control, de seguridad que los nuestros, pueden ofrecerse mucho más baratos, a la larga desbancan a los productos nuestros, que sí que han pasado todos esos controles y que tienen una calidad probada. Pues, ¿qué voy a decir de los productos agrícolas de La Rioja, ¿no? Pues es que están en lo mejorcito de lo que se produce en España, ¿no? Entonces, si por esa competencia desleal nuestros agricultores se tienen que retirar o tienen que pasar a cobrar el subsidio o a ser personal pues que está dependiente de la beneficencia del Estado, por decirlo de forma así un poco peyorativa, pues es que todos perdemos, absolutamente todos perdemos. Y entonces yo creo que es una cuestión que no afecta solo a ese colectivo, y por eso entiendo que haya gente que aplauda, ¿no? E incluso yo aplaudí también, ¿no? a estas manifestaciones, porque creo que es algo con lo que nos jugamos mucho. Y ya con esto acabo, de momento, me parece, también de parte de las autoridades centrales, me parece que, claro, ahora lo importante parece ser que lo que ocupa a nuestras autoridades es la amnistía y cuestiones en torno a la amnistía y demás, ¿no? O sea, yo creo que un asunto tan fundamental, que nos afecta tantísimo a todos, que pase a no tener una importancia primordial porque digamos que lo ensombrecen o queda relegado por otras cuestiones que realmente no importan a nadie, ¿no? O por lo menos no a la mayoría, importan a unos pocos que quieren sillones, pues me parece que es una vergüenza, ¿no? Toño. A ver. Son muchas cosas las que hemos dicho. Yo parto de la base de que me solidarizo absolutamente con los agricultores, con los que han salido y con los que no han salido. Lo llevo haciendo mucho tiempo. Me parece que el campo ha sido el sector quizás el peor tratado, aunque quizás el más subvencionado globalmente. Pero claro, tenemos que olvidar que, por ejemplo, las subvenciones de la PAC, voy ya a la PAC, que es lo más cercano que tenemos, es la herramienta principal que tenemos del desarrollo de la agricultura española, europea y española. Pues creo que es un 20% de los agricultores profesionales españoles se lleva el 80% de las ayudas. Creo que es entre el 70 y el 80, Paco, igual tú tienes esa cifra más. Entonces ya ahí tenemos un error de base. La PAC se ha convertido en una herramienta para desarrollar la agricultura en función de subvenciones. Los propios agricultores dicen en sus manifestaciones que no quieren ser un sector subvencionado, claro, que no quieren vivir de subvenciones, y yo me los creo, pero la realidad es que están viviendo de subvenciones, porque si no la mayoría de los cultivos no serían rentables. Entonces, bueno, ¿eso qué demuestra? Que tenemos un problema absolutamente, como decía antes Carmen, estructural, absolutamente estructural, y que habría que darle una vuelta. Yo no sé cuál es la vuelta, pero es una vuelta que luego tiene que pasar, y eso lo dice en la PAC, lo dice la Agenda 2030, por el respeto a la naturaleza, porque tenemos hijos y tendremos nietos y tendremos sucesores, seres humanos que se merecen encontrarse un planeta por lo menos como el que nosotros nos encontramos,
Y no hace falta que nuestros nietos, Paco, nos digan cómo va a estar el planeta, es que lo estamos viendo. Es que ayer yo vi un vídeo que está corriendo por las redes de una asociación absolutamente contrastada, VR International, de osos polares paseando por encima de hierba y de piedras que no lo había visto en mi vida. Era increíble. Entonces, el cambio climático lo tenemos aquí, en la calle. Yo esta mañana me he dado un paseo a 8 grados a las 8 de la mañana, increíble. Ayer a las 9 de la mañana estábamos a 11 grados y a las 2 de la tarde a 17, me parece. Es una absoluta anormalidad y eso es algo que está pasando. Y eso nadie puede, ni los agricultores ni los políticos pueden cerrar los ojos ante esa realidad. Entonces, no se trata de ir contra el medio ambiente. Los agricultores esa batalla la tienen perdida y yo creo que ahí tendrán a la mayor parte de la sociedad en contra, y yo creo que ni ellos mismos están interesados en que eso ocurra. Y eso pasa, pues, indudablemente, pues, por el uso de menos fitosanitarios, el uso de una maquinaria más racionalizada, menos contaminante y, bueno, muchas cosas más. Hoy, esta semana, el foco ya está puesto en las propias organizaciones agrarias y en el Ministerio, que se ha comprometido el señor Luis Planas a recibir a los interlocutores, porque hay otra reflexión que luego vamos a compartir aquí. La naturaleza de este movimiento espontáneo de gente que, por otra parte, forma parte de los sindicatos agrarios. La inmensa mayoría de los que hemos visto en las calles están suscritos a alguno de los sindicatos. Bueno, en fin, el ministro que los va a recibir, y esta es la actitud con la que mañana va a estar con ellos. Las he convocado pasado mañana para proseguir un trabajo que venimos efectuando desde antes de estas movilizaciones, durante ellas y probablemente después también, porque somos los interlocutores naturales para todos los problemas que tiene nuestro sector primario, nuestra agricultura, nuestra ganadería y nuestro mundo rural. Y lo he dicho varias veces y lo repito hoy, yo creo que nuestros agricultores y nuestros ganaderos lo primero que quieren es que se les escuche y, en segundo lugar, que se les respete y se les comprenda. De la calle a los despachos, de ese movimiento, como hemos dicho, independiente, sin formar parte de las estructuras habituales y sin notificar las movilizaciones a las delegaciones de gobierno, a este otro momento en el que ya estamos. ¿Quién quiere ser el primero en reflexionar sobre esta naturaleza? Paco, a ver. Bueno, bien hace el ministro en recibirlos, lógicamente, ¿no? Y a mí me parece que es una buena decisión que sean las OPAs las que se encarguen de... que son los representantes, ¿no?, que ellos mismos eligen para gestionar sus intereses. Yo en los movimientos espontáneos, pues, en fin, siempre tengo algunas reservas al respecto. Mira, esta fue la asamblea de ayer de la Unión de Agricultores. Porque cuando no hay un ejercicio de representantes legítimos, ese espacio siempre puede ser ocupado por alguien que igual, además de sus intereses, tiene otros, que creo que es lo que ha sucedido en este movimiento también en los últimos días, ¿no? Esa espontaneidad, es una espontaneidad de derechas, relativa, sí. Muy de derechas. Y yo creo que lo que me ha sorprendido un poco es lo que decía ahora Toño, ¿no? Yo creo que hay, digamos, la PAC es cierto que tiene más o menos 1/3 del presupuesto de la Unión. O sea que para agricultura, para un sector que es estratégico, pero cuyo aporte al Producto Interior Bruto Europeo es muy pequeño, porque esa es la realidad de nuestra economía, ¿no? Es decir, pero que sea pequeño no quiere decir que no sea fundamental, ¿no? Es decir, en el periodo 21-27, más o menos, las ayudas de la PAC son 400.000 millones de euros a los agricultores europeos, subvenciones a los agricultores europeos. A España 45.000 millones en ese periodo, ¿no? Y a mí lo que me ha sorprendido en algunos casos, en manifestaciones que eran fundamentalmente agricultores de pequeñas explotaciones, agricultores pequeños o medianos, que es lo que tenemos en La Rioja, porque no hay muchos agronegocios, ¿no? Que esa es otra, que es donde van a entrar ahora los fondos de inversión también, ¿no? En todo el tema de los agronegocios. Decir que la PAC es importante, pero está claro que la PAC de alguna manera hay que modificar cómo llegan esas ayudas al conjunto de la gente. Lo decía Toño, y es así, en el año 2022, menos de 200 agricultores o agronegocios, para ser más exactos, españoles, se llevaron ellos solos 900 millones de euros en subvenciones, ¿no? A mí me parecería lógico que estos agricultores que vemos, los agricultores riojanos, pelearan porque haya un cambio de criterios en la PAC, ¿no? Y pues habrá que escalonarlos de otra manera. Eso es desde un punto de vista muy técnico, y el ministro lo es en este caso, porque es uno de los ministros que sabe perfectamente de lo que está hablando, ¿no? Lleva muchos años en este sector. Tú estuviste con él en aquella conferencia que hubo aquí en... Exacto. A inicios de la pasada legislatura. Así es, a inicios de la pasada legislatura. Es dialogante, tiene un talante... Y conoce muy bien, y conoce muy bien los entresijos de la Unión Europea y de la PAC, ¿no? Pero yo creo que esa es, digamos, una parte de la lucha fundamental. Es lógico que se pidan precios justos.
pero es que viviendo en un régimen capitalista tocar los precios es algo muy complicado, que es parte intrínseca del sistema, ¿no? Es decir, ¿cómo se tocan los precios en nuestro sistema? Si me lo permites, la PAC tiene como gran respaldo el que es hija de todas las grandes fuerzas políticas europeas. En el caso de España es hija del PSOE tanto como hija del PP. Hemos tenido muy buenos ministros de Agricultura en gobiernos del PP y en gobiernos del PSOE y viceversa. Hemos tenido en La Rioja hemos tenido una representante en Europa como era Esther Herranz, que se ha partido el culo, perdón por la expresión, pero es así, por el campo, y luego tenemos otro ahora que es César Luna, que está haciendo exactamente lo mismo. Me imagino que con aciertos y con errores ambos dos, igual que los ministros, igual que todos los ministros. Pero es cierto que han trabajado y han trabajado mucho, y lo hemos tenido cerca, porque la realidad es que la agricultura se construye ahí, se construye en Europa. Y lo que habrá que hacer es eso. Yo creo que la esencia es buscar las fórmulas para modificar la política agraria común o la política agraria comunitaria, y que al final se convierta en lo que era. Se habla de garantía de alimentación. ¿Garantía de alimentación qué es? No es que tengamos mandarinas todos los días en el mercado y que al final vayas y veas mandarinas que son de... No, son productos... Primero, que sean sostenibles, es decir, que el que yo me los coma no significa que me tienen que traer aquí a Logroño los calabacines de Murcia, porque traer un calabacín de Murcia a Logroño es algo absolutamente, entre otras cosas, estúpido. Y es porque es contaminante, es cierto. Y aquí, ¿qué hemos conseguido con esta PAC? Con esta PAC hemos conseguido, entre otras cosas, que en La Rioja no haya calabacines, o que no haya tomates, o que no haya otros cultivos que el vino. Convertir La Rioja en un terreno de monocultivo por centrarnos ya en nuestro territorio ha sido uno de los grandes errores de los sucesivos gobiernos, y uno de los grandes errores, y lo siento por ellos, y esta vez son ellos los culpables, de los agricultores. Nuestro pueblo, Marian, tú sabes que no había prácticamente viña, era de los pueblos que menos viñas tenía de La Rioja, y ahora en nuestro pueblo no hay otra cosa que viña. Sí. Los mejores terrenos de regadío de nuestro pueblo ahora son viñas. Sí. El otro día, dándome un paseo por la Vega del Ebro, estuve viendo viñas, no solo que están al lado del Ebro, sino viñas que están al lado del Ebro y además tienen riego por goteo. Y eso es vergonzoso. Y eso es producto de la nueva política agraria y de los errores de esa nueva política agraria, que ha subvencionado, entre otras cosas, la instalación de esos regadíos en zonas que son absolutamente... Que eran tradicionalmente de otro cultivo. Sí, de otros cultivos, que son de otro cultivo. Es que no puedes esquilmar un terreno de cultivo de regadío para poner para poner un viñedo, que al final lo que hace es sobreproducir, que al final tienes que financiar vendimias en verde, que al final tienes que financiar destilaciones, y que hay una sobreproducción y que está hundiendo un sector vital en La Rioja. Por cerrar ya este capítulo, ¿qué pensáis, Carlos, que va a suceder en los próximos días, semanas, meses? ¿Se olvidará? ¿Lo meteremos al cajón de las noticias que ya fueron y se pondrán encima otras cuestiones, otras polémicas y otros asuntos? Bueno, aunque llevo más de un año sin venir, sigo sin haber desarrollado mis dotes de profeta, ¿no? Que a veces me haces preguntas así sobre el futuro y habitualmente me escabullo, ¿no? Porque, sí, bueno, sí, la bola de cristal, tú no. El futuro no me funciona muy bien, la bola de cristal últimamente, ¿no? Yo también lo relacionaría esto con la primera pregunta también que has hecho en esta tanda, ¿no? Que es el hecho de que la iniciativa parta de un grupo que no es necesariamente la representación del campo, ¿no? ¿Eso qué refleja o qué expresa? ¿Qué piensas tú? Sí, yo pienso, a ver, se puede especular mucho, ¿no? Sí. Yo creo que, y de hecho Pablo Álvarez, me parece que en la columna del domingo en el periódico hacía un poco de broma con este tema, cuando decía, estos son de Vox, todos somos de Vox. Yo creo que efectivamente eso es una simplificación excesiva, ¿no? Decir, estos son de derechas y tal, ¿no? Yo diría, o mi forma de entenderlo, que puede ser muy equivocada, es que son aquellos individuos que no se ven representados o que no se ven beneficiados por la PAC o otros repartos, y que no les toca ese pequeño agricultor que llega un momento en que está asfixiado, porque además de estos problemas que son los grandes, hay otros problemas pequeños que igual no son los fundamentales, pero que bueno, ahí están, ¿no? Por ejemplo, la excesiva burocratización de los trámites, ¿no? Pues ahora, papeleos, ahora despacho, cualquier agricultor tiene que hacer sus impuestos por Internet y tal, y cualquiera de vosotros que haya intentado a veces meterse en la página de Internet puede ser complicadísimo. Tienes que hacer un máster para entender los conceptos que te están ahí diciendo que marques con una casilla, ¿no? Y entonces, claro, un agricultor tiene su formación, sabe todo lo que haya que saber del campo, pero no sabe meterse en un ordenador a hacer ese tipo de cosas.
pero le dedica un tiempo que pierde de otra actividad. O tiene que recurrir a una asesoría, las asesorías pues hacen buen negocio, pero eso encarece todavía más. Nada distinto a lo que nos pasa al resto de los ciudadanos. Claro, efectivamente, pero nada bueno, distinto. Yo no tengo tiempo para hacer mis declaraciones de la renta y tengo que recurrir, la pago y ya está. Sí, pero bueno, yo creo que el problema de la burocracia, ¿no? El problema de la burocracia está en sí mismo. Lo que no podemos hacer es hacer desaparecer una burocracia que es absolutamente necesaria para el control y que Europa, además, si algo es Europa, y Paco es exigente en la burocracia, porque controla al céntimo, pero al céntimo. No es como la administración española, que también controla, ojo, pero lo de Europa es exagerado. Entonces, ¿qué habrá que hacer? Habrá que enseñar y habrá que facilitar y habrá que ayudar y habrá que subvencionarles o ayudarles o pagarles o habrá que convertir una parte de las OPAs en asesorías, que ya lo son, en asesorías financieras y de burocracia. Yo no me creo que un agricultor, como dicen, esté en el campo 4 horas y luego otras 4 horas en casa en eso. No conozco a ninguno y conozco a algunos agricultores. Yo no me lo creo. Marian. A ver, yo creo que la burocracia sí que se puede simplificar, pero es necesario, es decir, no se puede dar subvenciones sin ningún tipo de control, pero sí que se puede simplificar y desde luego no es lo mismo que lo que tú apuntabas, que está gente recibiendo de la PAC millones, como un pequeño agricultor que recibe una cantidad pequeña. Eso no puede tener el mismo baremo. ¿No lo tiene? Y no lo puede tener, pero de momento por ahí va. Y desde luego nos tenemos que plantear... No, es que de momento no va por ahí, Mariana, es que lo dejas dicho, es que no va por ahí, es que no es cierto. Sí. Es que la burocracia que tiene una gran explotación agraria no es para nada la misma que el que tiene lo que les están imponiendo ahora, sí. Que no. Sí. Marian, que no. Es que no es cierto, es que si partimos de hechos que no son ciertos vamos a llegar a conclusiones que no son correctas. ¿Es así? Entonces, vamos, no, es que no es así. Es que no es así, es que un pequeño agricultor no tiene la carga burocrática que nos están vendiendo y nos están diciendo. Sí, tiene una cierta carga burocrática. Tiene una gran carga burocrática. Sobre todo tiene, Toño, mucha más que hace años. Sí, es que antes no tenía nada. Sí, claro. Tiene y sobre todo el problema que hay es que una pequeña parte, cada vez más pequeña afortunadamente, de esos agricultores no tiene la formación. Porque ahora mismo todos los agricultores jóvenes no es que tengan la formación, es que la tienen de largo, porque manejan ya la informática y manejan la tecnología desde sus tractores. Lo que no suelen tener es tiempo ni ganas de hacerlo, y es algo que sale un poco de tu contexto. O sea, quiero decir que yo creo que eso sí que de alguna manera se puede simplificar, porque yo creo que sí que se puede simplificar, aunque pidas la misma información, pero se puede simplificar, y en eso es en lo que yo decía que hay que matarse un poco la cabeza desde Europa en ese sentido. Lo decía un agricultor con el que conversaba yo estos días y decía, mira, es lo mismo que me dice el médico del pueblo, que me paso mucho tiempo haciendo labores de ordenador y no puedo atender a los pacientes. Él me lo explicaba así, y digo, bueno, pues se puede, lo vemos todos cuando puede tener sentido. Entonces, yo creo que eso sí que se puede simplificar con otro tipo de situaciones o de programas y tal, que es ahí donde se pueden ir los beneficios. Y luego, lo de la PAC, es que no sé hasta qué punto habría que darle alguna vuelta, ¿no? Yo creo que hay que favorecer más lo que vaya en torno a la comercialización, lo que vaya más al kilómetro cero, que ese tipo de cuestiones que son complicadas, pero yo creo que eso tendrían que estudiarlo de alguna manera. Pero fíjate, con lo que decía Paco, kilómetro cero, un producto que vale 10, y el mismo que viene de otro país vale 3. Y el ciudadano español o europeo, con los sueldos que tiene, ¿cuál va a comprar? Claro, es que el mercado es así. Pues cada uno comprará uno distinto, eso está claro. Vamos a una gran segmentación del mercado. Pero lo que no puede ser es que estemos importando productos que no tengan las condiciones que nosotros pedimos y resulta que eso esté perjudicando a nuestro campo. Yo creo que hay cosas que sí que se pueden cambiar. Y luego a mí lo que, no sé, me preocupa un poco que los sindicatos son un poco los que tienen... Los sindicatos, que la mayoría de la gente que está en las juntas directivas han estado en las manifestaciones. Claro. O sea, no es que estuvieran en contra. Entonces, eso sí que me preocupa porque puede... A ver, yo creo que es muy difícil sacar a alguien a la calle, y esto lo he hablado muchas veces, sacar a alguien a la calle cuando no hay un motivo de fondo. Eso es muy complicado. Pero sí que no es tan complicado que alguien aproveche ese malestar
y lo canalice de una manera que no corresponde. Y es que creo que la suya, claro. Sí, pero no, que la pregunta es hacia qué modelo de agricultura queremos ir, ¿no? Claro. Porque yo creo que las reivindicaciones fundamentales que se han expuesto en este movimiento, yo sinceramente creo que benefician más a los agronegocios que a los pequeños agricultores. Sí. Lo creo sinceramente, ¿no? Yo creo que hay grandes agronegocios que estarán dando palmas con las orejas por lo de la Agenda 2030, los fitosanitarios, etcétera, etcétera. Y los agronegocios no sirven ni para repoblar el campo, ni para mantener la vida en los pequeños municipios. Para eso sirven los agricultores que viven y trabajan en sus municipios, ¿no? Que son la mayoría de los que han salido en la calle en nuestra comunidad autónoma. Por eso, alguna de las cuestiones, que tal vez sea un problema mío, que no lo he entendido bien o no he sabido interpretarlo bien, ¿no? Pero yo creo, ¿qué modelo de agricultura queremos? ¿Uno basado en agronegocios, en grandes explotaciones, en pequeñas manos de grandes empresas, o queremos seguir teniendo un número importante de agricultores? Esa es la primera pregunta. Yo creo que esa debería ser el principal objetivo de la PAC, ¿no? De la Política Agraria Común. Y también tengo que a veces nos olvidamos que aparte de la PAC también debe haber una política agraria de los diferentes estados. Porque es que debe ser. Cada país tiene sus los estados y las regiones. Carlos quería decir algo. Un apunte que desde el punto de vista de que la política nos absorbe tanto en nuestras vidas cotidianas, pues no es de extrañar que cualquier movimiento como este se pueda explotar de alguna forma por un lado o por otro. Sí, siempre se intenta llevar así. Pero yo creo que la cuestión no es esa. La cuestión es que parte de una situación insostenible y que quizá, conectando con lo que decía antes, las autoridades nacionales o autonómicas, pero sobre todo nacionales me parece a mí, no están a la altura, no han estado a la altura del problema, de la magnitud del problema. Porque nuestras autoridades han estado distraídas con otras cuestiones que no son las esenciales para que el país vaya mejor, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, que haga falta salir a la calle, hacer medidas coercitivas, relativamente violentas en algunos casos, que eso, por supuesto, nunca es justificable, ¿no? El arremeter contra un policía, por muy noble que sea tu causa, no es justificable, ¿no? Pero bueno, afortunadamente han sido excepciones. Pero bueno, en cualquier caso, el hecho de que haya que salir a la calle para solucionar un problema que quizá se tenían que haber adelantado mucho antes nuestras autoridades. Sí, antes de publicidad. Una pequeña cosa para que no se nos olvide, porque hace 2 semanas o 3 semanas, cuando todavía no había estallado el movimiento en España, y era un movimiento que ya había estallado en Francia, Alemania, por ejemplo, en Bélgica, o sea, nos escandalizamos de cómo los agricultores franceses trataban a los productos españoles, que no somos países terceros, que somos países con la misma legislación, y sin embargo ellos acusaban a los productos españoles de estar sometidos a una legislación diferente y tener unos tratamientos diferentes. Claro, y todos nos escandalizamos cuando había agricultores franceses parando camiones de productos agrarios españoles y tirándolos por las carreteras, que llevan 40 años haciendo eso. Yo era un poco lo que quería aportar. Hay 2 problemas. Uno que es el problema interno de este tipo, porque los agricultores franceses entienden que el organismo español encargado del control de los productos no es tan... no hila tan fino como el suyo, cosa que es absolutamente incierta, y porque todos se manejan por con unos parámetros similares. Y luego lo que ocurre con los acuerdos que Europa mantiene con terceros países, con Marruecos, con los países sudamericanos, deja el control, lógicamente, porque no puede ser de otra forma, en manos de los países de origen. Tú no puedes hacer el control en destino, puedes hacer un control indiscriminado, como de vez en cuando se hace, a ver qué ocurre, pero eso no te evita que te entren cientos de toneladas de mandarinas de Marruecos. Claro. En una mandarina puedes encontrar un día que hay un problema y entonces paralizar ese envío, pero no paralizas todo. Entonces, donde hay que poner el acento es en ese control en origen, porque el control sí que se exige, aunque ahora se dice que no, que vienen en otras condiciones. Claro, vienen en otras condiciones, se exige ese control, otra cosa es que no se cumpla. Claro. Y por acabar, y por añadir un punto más, me ha sorprendido muchísimo que, siendo La Rioja como es un territorio de monocultivo, insisto con esa palabra, se haya oído hablar tampoco del tema del vino. Parece que aquí lo del vino, no se ha hablado del arranque de viñedo. En las reivindicaciones que hoy he leído en el periódico no se habla del arranque de viñedo, no se habla de la cuestión del vino de mesa. El lunes se lo dijeron a la consejera, algunos agricultores. Le hablaron precisamente de vino. Y de viñas y de arranques y de... Me parece importantísimo, me parece vital, y me parece que ahí es donde tiene que haber una respuesta. Y esa respuesta no se la va a dar ni Planas ni se la va a dar la consejera. Esa respuesta se la tienen que dar ellos, que son los que tienen una interprofesional y son los que tienen un consejo regulador para gestionar. Y una cuestión que no se nos olvide, que a veces sale la vena nacional, ¿no? En estos asuntos. De estos productos que tanto nos quejamos que llegan de Marruecos,
muchas de esas explotaciones y agronegocios que hay en Marruecos son empresas españolas. Y todas europeas. Y empresas españolas y francesas, fundamentalmente, ¿no? Que han trasladado los invernaderos de una parte del mar a la otra. Con capital español. Sí. Hacemos una pausa y a la vuelta, Carlos, vamos a tener que hablar de política, ¿eh? Y de estas cosas que, que también nos ocupan. Con la vista puesta en Galicia, porque eso seguro que tiene también sus repercusiones en la actualidad nacional y, por supuesto, noticias, informaciones que ocupan a los riojanos y que trataremos en un instante. Esa polémica con los ratios de las residencias que sigue estando muy de actualidad. Hasta ahora.